Voy a continuar con el tema JavaScript Object Notation. Antes de empezar, les quiero comentar que aún no he terminado las evaluaciones, pero espero terminarlas en los próximos 2 días. No sé si esté habilitado el SAIS, no lo he probado, pero si no lo estuviera, aún así les compartiría su calificación con una hoja de Excel que les enviaría por correo electrónico. Bueno, cuando se las entregue, les pediría que revisen si hay algún posible error para que me lo hagan saber. Y ya, si, independientemente si el SAIS está activo o no, habilitado o no, bueno, ya sabré la calificación. Otra cosa, les iba a decir otra cosa referente a eso, sobre la evaluación. Se me fue, a ver si me acuerdo. Bueno, entonces, el tema de la clase pasada, o con el que terminé la sesión pasada, fue JSON. Aquí estoy viendo que usé como referencia la página de la W3 School. La voy a copiar y pegar para retomar el tema. Ya recordé lo que les iba a decir. Según el calendario de actividades, hoy era la fecha límite para entregar calificaciones. No he recibido ninguna información a la confirmación de esta fecha, pero de igual forma, pues no he podido yo terminar de evaluarlos, pero ya en 2 días máximo podría ya tener sus calificaciones. Bien. JSON, aquí está un símbolo que se acostumbra a usar para representar o hacer referencia a el concepto de JSON. La clase pasada les comentaba sobre la importancia de JSON y decía que, voy a agregar un diagrama por aquí. A ver si esto... caray, ahora no me funciona la anotación. No funciona. A ver, déjenme intentarlo otra vez. Habilitar. A ver si ahora sí. No reconoce la tarjeta. Voy a desconectarla y volverla a conectar. Ya, ahí está. Sí, entonces les decía, cuando yo quiero intercambiar datos entre 2 máquinas, específicamente una máquina cliente y una servidor, ¿qué pasó? ¿Ya se van? Ok, ahorita nos vemos, campeón. Que les vaya bien. Bueno, aquí los espero. Sí. Unas niñas se vomitaron y les salió una panza. ¿Y salió una panza grandota cuando vomitó? Sí, y luego así me... ¿Por qué vomitó? Es que comía muchas papas y muchos dulces. Ok. Tú no vas a hacer eso, ¿verdad? Nada más pocos dulces. Pocos, sí. Y después de comer. A ver, ¿cuándo? De vez en cuando y después de comer. Bien, sanamente. Sí, Reina. Ok, miren, estoy creando un esquema resumido de las entidades importantes dentro del concepto JSON. Voy a suponer que tengo una estructura de datos
formada por, o bueno, llamada, no sé, se me podría ocurrir auto, un auto. Este auto lo estoy monitoreando. Voy a suponer que me encargaron o encargaron al departamento de ingeniería monitorear los automóviles de una flotilla de camiones. Lo voy a cambiar, de autos rentados, así como los que uno puede utilizar en un aeropuerto o en una central de autobuses. Entonces el auto requiero yo monitorearlo por GPS y recolectar información del auto que me permita conocer la trayectoria o la ruta de este auto. Entonces propongo las variables latitud, altitud, lat y alt. Alt. También una matrícula o una placa que le voy a llamar ID. Y kilómetros recorridos, le voy a poner K, kilómetros recorridos. Y supongamos que el cliente no es un ser humano, sino es un sistema electrónico que está enviando la información a un servidor. De alguna forma, al automóvil lo doto de una interfaz de comunicación inalámbrica y finalmente, de alguna forma, accede a Internet. Entonces envío estos datos hacia el servidor y el servidor es el encargado de almacenarlos en una base de datos. O sea, llega auto con todos sus atributos o propiedades, así, de este lado. Y lo puedo yo llevar a una base de datos o almacenarlo en una base de datos. Ok, entonces aquí el beneficio de usar JSON es la posibilidad o es que tomo la estructura original que tendería a tener un formato orientado a objetos, esto es, tengo la entidad y sus propiedades. Si solo estoy hablando de estructura de datos sin métodos, lo convierto a un formato de texto o a un texto para que sea enviado después por protocolo HTTP. Hasta el nombre del protocolo me dice que debe ser texto. Y del lado del servidor lo recibo y hago una traducción de texto a un objeto. Objeto JavaScript, lo voy a abreviar. Y no solamente puede ser un objeto JavaScript, también puede ser un objeto PHP o cualquier otro lenguaje de programación lado servidor que sea orientado a objetos. Entonces, vean aquí, lo que gano con esto es que tal cual como se construyó el objeto, así lo puedo obtener sin hacerle ningún cambio y procesarlo directamente. De otra forma, utilizando otras alternativas, tendría que yo hacer la conversión sin, bueno, la conversión desde un tipo de dato que no es normalizado ni estandarizado. Ese podría ser un inconveniente el hecho que yo lo haga así, porque del otro lado tendría que entenderse con ese formato que yo estoy proponiendo. Ahora con JSON es un formato estandarizado que me va a permitir convertir de forma rápida un objeto a texto y viceversa, de texto a objeto. Y entonces aquí en el lenguaje de programación, lo voy a abreviar lenguaje de programación, lado servidor, ya no tengo que hacer nada más. Es más rápido y ágil procesar datos que ya son objeto, ¿no? Bueno, estos son los beneficios que tenemos con JSON. Y JSON no es el único formato de texto utilizado para intercambiar datos entre máquinas. También existe XML.
Entonces, JSON es uno. El otro es XML. Miren, aquí tenemos una cadena JSON. Cuando yo convierto de un objeto con sus datos miembros o propiedades a texto, estaría enviando por HTTP esto. ¿Y qué es? Es un objeto con nombre desconocido hasta este momento. No le pongo nombre. Y tiene estas propiedades. Tiene name. Tiene age. Y tiene car. Y cada una tiene sus valores. Cada una de estas propiedades tiene valores. Y eso es lo que voy a enviar por HTTP. Cuando llegue del otro lado del servidor, voy a, después de hacer una conversión, voy a tener la misma entidad. Igual con name, age y el otro, ¿no? Que ya no lo pongo ahí por falta de espacio. Ok. Toda esta es la justificación de por qué debería yo conocer el formato JSON. En aplicaciones de Internet de las cosas, se acostumbra en gran medida utilizar este formato, JSON. Entonces, tenemos que verlo. Déjenme ver qué otra posibilidad de alternativa está por aquí. Bueno, aquí comenta el por qué usar JSON. El formato JSON es sintácticamente similar al código creado, al código para la creación de objetos JavaScript, ya lo comentaba. Debido a esto, un programa JavaScript puede ser fácilmente convertido de datos JSON en un objeto JavaScript. O sea, confirma lo que les había yo comentado. Debido a que el formato es solo texto, vean aquí que es solo texto. Me regreso. Eh, los datos JSON pueden ser fácilmente enviados entre computadoras a través del protocolo HTTP. Esa es la conveniencia, ¿no? De poder transferir datos en forma de texto. Y usado por cualquier lenguaje de programación, ya también lo comentaba, no nada más programas escritos en JavaScript, sino también en PHP, ASP, Python, etcétera, entre otros. JavaScript tiene una función ya incluida para convertir cadenas de caracteres JSON a objetos JavaScript, que se llama JSON.parse. Y viceversa, Java también tiene una función incluida para convertir objetos a cadenas JSON. O sea, de un objeto obtendría algo como esto, ¿no? Algo como esto. Ok, ¿qué otra cosa? Bueno, aquí hay una de las características o beneficios que tenemos de usar JSON, que podemos recibir texto puro de un servidor y usarlo como un objeto JavaScript. Es inmediato, ¿no? Ya el uso que le podemos dar a esos datos. Puedes enviar un objeto JavaScript a un servidor en formato texto puro. O sea, no necesitaría ya hacer una conversión que me requiera más líneas de código, simplemente uso una de estas funciones para que sea transmitido el objeto. También se puede trabajar con datos como si fueran objetos JavaScript sin la complicada traducción y conversión. Ahora, referente
al almacenado de datos, cuando se almacenan o se están almacenando datos, los datos tienen que ser construidos en cierto formato, independientemente de donde ustedes lo van a almacenar. Afortunadamente el texto siempre es uno y el formato, bueno, estandarizado, ¿no? Mm, ¿cómo podríamos traducir legal? Inamovible, ¿no? Y finalmente, con esta leyenda, pues, podríamos cerrar la descripción de JSON. JSON hace posible almacenar objetos JavaScript como texto. Eso es lo que esperaríamos de JSON. Ahora pasemos a la sintaxis de JSON. La sintaxis de JSON es un subconjunto de la sintaxis de JavaScript. Cuando creamos objetos, yo todavía no les he explicado cómo creamos, cómo vamos a crear objetos en JavaScript, pero ahora lo veremos. Dice aquí, las reglas de sintaxis de JSON son derivadas de la notación de la sintaxis de JavaScript para objetos. Los datos es en pares, o se definen los datos en pares de nombre-valor. Nombre-valor. Los datos van separados por comas. Si yo quiero agregar más de un dato, debo ponerle una coma para definir el siguiente. Las llaves o curly braces contienen objetos. Si quiero agregar objetos de objetos, debo poner de forma anidada las llaves. Y los, ¿cómo llamarle a las llaves cuadradas? Los corchetes. Los corchetes contienen arreglos. Si quiero declarar un arreglo de objetos, debería empezar con corchetes y después llaves. Ya lo veremos en algún momento. Bueno, aquí hay un ejemplo. Name, John. Pero este ejemplo de qué es. Ok. Todos los nombres, nombres de campos o propiedades del objeto siempre se pondrán entre dobles comillas. Y si el valor asignado a esta propiedad del objeto es cadena de caracteres, también va entre dobles comillas. Vean que a diferencia de lo que se hace normalmente en orientado a objetos, para asignarle un valor a una propiedad usamos igual. Aquí no vamos a usar igual. Aquí se sustituye el igual por el dos puntos. Bueno, en inglés se llama column. Bueno, es lo que yo les comentaba, doble comilla. Veamos que aquí tiene una llave o par de llaves, entonces este es un objeto. Es un objeto que solo tiene una propiedad llamada name, cuyo valor es John. Bueno, aquí se hace una diferencia. Lo que deberíamos hacer en JSON y lo que hacemos en JavaScript para declarar el mismo objeto con una propiedad name. Vean aquí, el nombre de la propiedad no va entre dobles comillas. En JSON sí va entre dobles comillas. Okay. Los valores en formato JSON pueden ser alguno de los que siguen. Puede ser cadena, número, oh, se movió. Cadena, número, un objeto, un arreglo, un booleano o un valor null. Ok. También podemos enviar en formato JSON unas funciones que es recomendable que se haga esto o que se utilice en funciones que son relativamente cortas. Y la forma de agregarlo, bueno, los tipos que se pueden agregar es una función, se puede enviar una función y la definición de toda la función entre servidores, entre máquinas.
también una fecha o algo no definido. Ok, otra cosa. Ah, eh, mientras en JSON el valor asignado a una propiedad del objeto eh, se debe escribir entre dobles comillas, en el caso de JavaScript puede escribirse con comilla sencilla o doble comilla. Y bueno, aquí viene un ejemplo de un objeto JavaScript. Em, mm, mm, vamos a proponer usar o declarar un objeto en JavaScript llamado person o persona. Vamos a agregarle las propiedades name, age y city. El primero es una cadena de caracteres, por ello va entre dobles comillas. El segundo es un valor numérico, por eso no va en dobles comillas. Y el último también es una cadena de caracteres. Punto y coma. Aquí hemos creado un objeto llamado person. Ok. Como ustedes recordarán, desde orientado a objetos podemos acceder a los valores de las propiedades del objeto mediante el operador punto y es lo que vemos aquí. Person.name es el valor que regresaría sería John. También podemos acceder a los valores de los elementos o de las propiedades del objeto mediante corchetes. Si recuerdan, esto lo usamos en arreglos asociativos, donde usábamos un identificador para referenciar un elemento del arreglo. Aquí ocurre algo similar. Usamos corchetes y entre corchetes ponemos entre dobles comillas el nombre de la propiedad a la cual quiero acceder. Es decir, el punto es equivalente a los corchetes en cuanto al resultado que nos entrega. También podemos asignar valores a cada una de las propiedades del objeto usando el operador igual. Igual, aquí asignamos el nombre Gilbert a la propiedad name del objeto person. También puede ser modificado mediante los corchetes. Cuando uno define objetos o datos en formato JSON, eh, 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 define este tipo de datos que son más de uno, lo mejor es colocarlos en un archivo con extensión JSON, como aquí se indica. Y cuando quiero mandar datos de una máquina a otra por protocolo HTTP, debemos poner la propiedad MIME. Tenemos que ponerle este valor, applications JSON. Si ustedes recuerdan, si es que en algún momento vieron protocolo HTTP, y si no, pues ahora lo digo, cuando envía datos uno en formato, perdón, con el método POST, es necesario indicar el tipo de aplicación que está utilizando esos datos. Eso es justamente el MIME. Y, pues bueno, hay que indicar que es application JSON, para que sean entendidos. Vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo. Ah, no, todavía no el ejemplo. Todavía hay aquí algo importante que mencionar. El comparativo de JSON y XML, yo les decía, para intercambiar datos entre máquinas, se pueden usar alguno de estos dos lenguajes. JSON y XML pueden ser usados para recibir datos desde un servidor web. Los siguientes ejemplos JSON y XML, ambos definen al objeto empleo. Employees, ahí se me fue el nombre.
Ayúdenme, por favor, se me fue la palabra. Pero es empleados. Empleados, empleados, ¿no? Empleados. ¿Cuál había sugerido? No, sí, sí era empleados. Empleados, ok, gracias, Jaime. Empleados, el objeto empleados, con un arreglo de 3 empleados. ¿Cómo podríamos hacer eso? Ah, mire, ya venía aquí el ejemplo. Yo tengo otro escrito por acá, pero me voy a seguir con este de la página. Me había inventado este, pero me voy a seguir con el de la página. Ok, vamos a crear un objeto empleados. En formato JSON, recuerden que debe empezar con llave. Aquí está la llave. Seguido del nombre que le voy a asignar al objeto. Aquí está employees, aquí está empleados. Dice que debo agregar un arreglo o que quiero crear un arreglo de 3 empleados. Entonces pongo 2 puntos y abro corchete. Abro corchete porque van a haber 3 elementos. Y por cada línea voy a abrir y cerrar un par de llaves. Cada par de llaves representa a un elemento del arreglo llamado employees. Y cuando termine de definir a cada uno de los objetos, le pongo coma, como está aquí. Entonces, todos los empleados van a tener las mismas propiedades, ¿no? First name, John, last name, Doe, y creo que solo son 2. Lo mismo para el otro empleado, que es Anna Smith y Peter Jones. Cierro el arreglo y cierro la declaración de mi objeto. ¿Cómo sería en XML? En XML es un lenguaje que describe elementos de forma jerárquica, justo como lo hacemos con HTML. Si hay un objeto llamado employees, agrego una marca employees. Si voy a agregar un elemento a un elemento al arreglo que conforma el objeto, pongo otra marca, employee, que es el primer empleado. Y dentro de ella le pongo las marcas que representan los nombres de mis propiedades, como first name y last name, como aquí está indicado. Si ya no hay más propiedades del primer objeto, cierro employee. Agrego un segundo empleado con la marca employee. Lo cierro. Abro el tercero y cierro el tercero. Si ya no hay más, entonces cierro el objeto employees. ¿De acuerdo? Ok. Ahora aquí, JSON es como XML. O sea, si se dan cuenta, se parecen porque ambos se describen a sí mismos. O sea, no necesito nada adicional para indicar la estructura del objeto. Ahí se van definiendo por sí mismos, a sí mismos. Son jerárquicos, los dos. También ambos pueden ser traducidos y usados por un montón de lenguajes de programación. Y ambos pueden ser buscados o explorados con una petición XML HTTP request. No sé si esto lo he explicado ya. No, todavía no. Todavía no. Bueno, les adelanto. Este XML HTTP request es un objeto utilizado para comunicación asíncrona entre máquinas. Y bueno, ya tanto JSON como XML puede ser utilizado para este tipo de objeto. Ahora, ¿en qué se diferencia JSON y XML? Pues que JSON no usa marcas. JSON es más corto. Vean. Es indiscutible que requerí menor cantidad de caracteres en JSON que en XML para describir lo mismo, el mismo objeto, empleados.
Es más eficiente, podría decir, JSON. Y JSON es más rápido para leer y escribir. Pues claro, requiere menos caracteres, pues es más rápido, ¿no? Escribir. ¿Y qué otra cosa? Y bueno, JSON puede usarse, puede usar arreglos. Este es el caso. Podrían decir que XML sí también, pero miren, por cada elemento tengo que agregarle marcas, por cada elemento agregado. Y JSON no, solo inicio con un corchete y lo termino con otro, con uno de cierre. Y bueno, aquí viene en color amarillo. ¿Por qué XML es mejor que XML? Perdón, ¿por qué JSON es mejor que XML? Bueno, como ya podrán notar en los ejemplos, XML es más difícil de traducir. Sí, traducir que JSON. JSON traduce dentro de un objeto listo para usarse en JavaScript. No pasa lo mismo con XML. No puedo yo obtener un objeto a partir de XML. Bueno, sí se puede, pero hay que, o sea, como comentaba por aquí, es difícil hacer la traducción. Es más fácil hacerlo con JSON. Ok. Para aplicaciones Ajax, que es un tema que viene más adelante, JSON es más rápido y fácil que XML. Entonces, ¿dónde vamos a usar XML? Ah, pues para buscar documentos. Eso sí sería mejor. Usar XML en el modelo DOM para documentos o para explorar documentos, ¿no? Para explorar documentos. También es bueno para extraer valores almacenados en una variable. ¿Y cuándo usaremos JSON? Para buscar cadenas JSON y para hacer traducciones, ¿no? Okay. Déjenme ver si ya no hay más de esto. Ok. Ya no hay más. Aquí ya con eso. Viene lo de los tipos de datos. La conversión. Y ya. Bueno, voy a regresar al documento que ya había preparado con el otro grupo. Digo, para decir lo mismo, con ellos no me detuve en esta página de ejemplo, la W3C. Dice aquí, se utilizan con otros. Pero esto ya lo había comentado la clase pasada, ya no lo digo. Su creación se debe a la necesidad de intercambiar datos estructurados. Póngase aquí como ejemplo alumno que contiene a nombre, edad y boleta. Aquí tenemos al objeto alumno que se parece al de empleado y tiene una descripción jerárquica como ya lo comenté. Como ejemplo, propuse al otro grupo y a ustedes también crear un objeto llamado alumno con las propiedades nombre, edad y boleta. Como ejercicio, incluir las siguientes subpropiedades. Nombre, a su vez, va a estar formado por primer nombre, apellidos, y apellidos va a estar formado a su vez por paterno y materno. ¿Cómo lo hacemos? Solución. Pueden usar var o let, como ya comenté en clases pasadas. Aquí estoy usando let. Pongo el nombre del objeto, alumno, punto, nombre, punto, primer nombre, igual, y le asigno el valor. Lo mismo con los otros, nombre, apellido, punto, paterno, García. Alumno, nombre, apellidos, materno, igual, Espinosa. Alumno, punto, edad, igual a 45. Alumno, punto, boleta, igual a 2015. Me inventé esta boleta. Noten aquí la diferencia en como yo lo hice a como viene aquí en la página. Bueno, ambas formas son equivalentes. Mientras aquí se usa llave y se cierra con llave, yo lo estoy haciendo de forma directa. Nombre del objeto,
nombre de la propiedad. Si tiene subpropiedades, pongo otro punto para indicarlo. Las dos formas son equivalentes. Como ejemplo 2, crear un texto con formato JSON equivalente al objeto del ejemplo anterior. ¿Verdad? Aquí ya estoy usando llaves. Var texto igual a... Aquí empiezo con la llave, la propiedad, dos puntos. Como tiene una subdivisión, pues agrego la llave, pongo el nombre de la siguiente propiedad, el nombre, coma, agrego la siguiente propiedad. Como tiene subpropiedades, entonces pongo dos puntos y pongo llave para las siguientes propiedades, que es esta, y cierro la llave. Y cierro la llave del nombre. Después declaro la siguiente propiedad, edad 45, coma, y por último, la propiedad boleta. Y cierro con comillas sencillo. Esto ya sería un objeto JSON. Se puede utilizar una función incluida en la biblioteca estándar del ECMAScript para convertir una cadena de caracteres en formato JSON, o también le llamamos cadena JSON, a un objeto ECMAScript. La función se llama JSON-parse, que ya lo habíamos visto en la página desde la W3C. Y para realizar la conversión de un objeto ECMAScript a una cadena JSON, se utiliza la función JSON Stringify. Ok. Esta es la parte introductoria al uso de JSON. La voy a seguir utilizando en siguientes temas. Ya como conclusión, me voy a regresar a la página. Creo que fueron 3 páginas que me moví. 1, 2, 2, 3. No, es en la segunda. Perdón que brinque tanto. Aquí es esta. No encuentro la conclusión que había visto, pero bueno, no la encuentro, pero la voy a escribir entonces. Ya con esto termino este tema. El formato de datos JSON agiliza la transferencia de datos entre máquinas. Utilizan porque permite la conversión sencilla entre una estructura de datos a cadena de caracteres
y viceversa. Viceversa. La conclusión, ¿no? Entonces, ya más adelante vamos a usar formato JSON para transferir datos. Por ejemplo, se me ocurre que quiero enviar lo que ya comentaba en uno de los diagramas. Me interesa enviar variables que se están monitoreando a través de una tarjeta electrónica embebida y quiero que se almacenen en una base de datos y que otro cliente esté monitoreando esas variables físicas de mi interés, por ejemplo, la del auto. Entonces puedo estar enviando los datos en formato JSON de los diferentes vehículos a la base de datos, bueno, al servidor y después se almacenan en base de datos y de forma ágil puedo convertirlo para poderlo almacenar y viceversa. Voy a enviar en formato JSON todos los vehículos que me interesa monitorear. Puedo enviar, por ejemplo, un arreglo completo de datos a través de la cadena a través de la cadena JSON, inmediatamente convertirlos a objetos y utilizar el lenguaje de programación JavaScript o ECMAScript para monitorearlos de forma más ágil. O sea, no voy a andar lidiando con la conversión de tipos de datos. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿No? ¿Nadie? No, profesor. No, profe, todo bien. Bien, entonces voy a aprovechar que aquí hay un ejemplo. Pensaba yo construirlo, pero luego me distraigo y se me olvida una coma o algo que alenta a veces mi explicación. Entonces, asumiendo que esto está bien escrito, seguro sí lo está, voy a utilizar. Déjeme ver qué dice convertir. Arriba dice convertir una cadena en una fecha. Convertir cadena a fecha usando... No, esto ya es más profundo que no quisiera yo detener. Convertir cadena a una función. No, hasta aquí lo dejo, ya no lo simplifico. Bueno, siempre ustedes pueden ver en esta página los detalles si lo requieren. Pues dentro de mi guión, porque ya terminé, ya ven, ya estamos a la par del otro grupo. Estaba más adelantado. Bueno, es que con ellos aquí sí lo escribí todo desde cero. Con ustedes pues ya les expliqué. Nada más les expliqué. ¿Qué sigue en el plan? Sí, sí. Pues viene ya la actividad que van a realizar. Actividad, vamos a llamarle ECMAScript.
¿cómo le ponemos? Construir, implementar, crear una aplicación crear una lista de reproducción con 3 canciones contenidas en archivos MP3 utilizando el lenguaje de programación ECMAScript. El reproductor, perdón, la lista debe incluir inciso A, controles de controles, como cuál, reproducir, pausar, detener, regresar, avanzar. Imagen. Imagen representativa del grupo o artista del artista. Voy a poner entre paréntesis, seleccionar un puede ser más claro y concreto. Imagen representativa del grupo o artista favorito. Ustedes pueden escoger un artista que más les guste, más les agrade, y habrá que poner una imagen de él. Incluir enlace a videoclip. Si existe. La canción se reproduce si existe. En caso contrario, incluir enlace a la página oficial del grupo o artista.
Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Creo que por ahí guardé uno de semestres anteriores. Para que se den una idea. Otra cosa, enlace, videoclip. Nombre de la canción. Nombre de la canción que se está produciendo. Y obviamente, listado de las tres canciones. Ok. El proyecto debe subirse a la plataforma en como un archivo .zip que no exceda los 64 megas. ¿56 o 64, profesor? Perdóname, sí, dije 64 y escribí 56. 64 megas. Ah, no, no son 64, creo que son 46. Ahorita lo voy a verificar de una vez. Se me pidió la contraseña. Ah, sí, sí, sí. Ah, no han enviado todos sus tareas de JavaScript. Bueno, en cuanto puedan, súbanlas. Todavía no hay fecha límite, pero si tienen tiempo extra, váyanlo haciendo. ¿Qué va a haber? Profe, pero dice que se cierra hoy, le va a modificar. No, JavaScript es para el segundo parcial. Lo voy a evaluar en el segundo parcial. Cuando dije evaluación límite o fecha límite de evaluación, hoy es para el primer parcial. Pero para el primer parcial ya todos entregaron sus actividades. No nos falta tiempo. ¿De Ok, acuerdo? gracias. Ah, ya ni siquiera es 64, ahora subió a 50 megas. Entonces lo voy a limitar a 50. La nueva aplicación ahora cambió a 50. 50 megas. Antes de la fecha. Bueno, esto que estoy escribiendo lo voy a subir también aquí a la plataforma. Ahora voy a buscar un código de ejemplo. Yo me acuerdo que sí guardé uno. Espero que sí esté aquí. Mm, mm, sí, lenguajes de internet. Tal vez esté aquí. Vamos a ver algo por aquí.
Oh, también lo perdí. También lo perdí. Mm, Veo que perdí más información de la que me hubiese querido. HTTP testing, grupo. A ver aquí si tengo algo. No, aquí. No. A ver, las descargas que haya tenido una que me haya borrado. Kuka Mystic. Esto sí que chiles. Inicio. A ver. No, no es esto. ¿Cuál app? Tal vez eso tiene algo. Ahí voy a abrirlo. No, no tiene. Pues se los quedo a deber, chicos. Quería mostrarles un ejemplo, pero también lo he perdido. Bueno, veamos otra forma de explicarlo. Todos hemos trabajado o hemos usado listas de reproducción. Creo que todos tendríamos una idea de cómo se debería ver una lista de reproducción. Eh, Ay, esta herramienta. Eh, Playlist. Imágenes. Mm, Bien, como esto. Igual y encuentran algunos videos de sus compañeros de cursos pasados que los subieron aquí a YouTube. Me acuerdo alguno de ellos que lo hizo, para que se den una idea. Miren, la lista de reproducción muestra las canciones. Está aquí el control, está el nombre del cantante. Yo les pido que además de esta información que se ve en el video, de ejemplo, pongan una imagen del autor, perdón, del artista, y un enlace al videoclip si es que tiene. Ahora, es lo que hay que hacer. Sugerencias. Pueden apoyarse de los códigos de ejemplo de JavaScript que yo les he compartido. Por ejemplo, la canción se puede ver como una galería donde el recurso, pues esto es el archivo MP3, puede ser incluido justo como yo les expliqué la forma de incluir una imagen en la galería. Si ustedes recuerdan en la galería, al darle clic en un botón avanzar o retroceder, incrementaba o decrementaba un contador. Con ese contador yo podía desplazarme dentro de un arreglo que contenía la ruta a los recursos. Y cuando lo encontraba, actualizaba el valor asignado a una marca. En el caso de audio, hay que actualizar audio con el nuevo elemento de hipertexto o con el nuevo recurso. Hacia grandes rasgos es como debería funcionar, ¿no? Aquí ya el video está explicando justamente eso. Miren, está definiendo una fuente ID llamada Audio Sound y podría yo cambiar la fuente, la ruta al recurso fuente, mediante modelo DOM de JavaScript o ECMAScript. ¿De acuerdo? Hacia grandes rasgos es lo que hay que hacer. O dicho de otra forma, apóyense del código de galería y en vez de actualizar una imagen, actualicen un archivo de video, perdón, un archivo de audio. Y al mismo tiempo actualicen la imagen
del cantante, si es que van a usar diferentes cantantes, ¿no? Si fuese el caso. Así es como habría que hacerlo, o les sugiero hacerlo. A mi consideración, no necesitan nada más extra para crear la lista de reproducción. Voy a agregar algo más. Utilizar CSS enlazado para mejorar la apariencia, si lo escribí bien, sí, apariencia del reproductor. Apariencia del reproductor. Se pueden utilizar bibliotecas de terceros. Bibliotecas de terceros, entiéndanse dentro de un esquema de 3 entidades: programador, cliente y otra cosa que le llamamos tercero. Así le denominamos al contenido creado por otra persona, ajena a quien va dirigido y el que lo crea. Bibliotecas de terceros. Pueden encontrar en pueden encontrar bibliotecas CSS en la internet para mejorar la apariencia de sus reproductores. Por ejemplo, miren, playlist, CSS. Miren, aquí hay un estilo llamado playlist.css. Hay varios. Ustedes exploren alguno que les guste. Voy a buscar en imágenes, a ver qué encuentro. Miren, este está genial. Se ve bonito. Miren, ya pone aquí la imagen del autor o del artista. Aquí están los controles. Podría ser ese, ¿no? Pero seguro encontrarán una cantidad increíble, ¿no? De hojas de estilo para su reproductor. Entonces, escojan la que más les guste. Si a ustedes les gusta, seguro a mí también me va a gustar. Vaya, va a formar parte de su evaluación, que se vea atractiva. CSS, HTML, JavaScript. Pues creo que es todo lo que debo decir. Ok. Adicionalmente, no. Nada más. ¿Alguna duda de la actividad, chicos? ¿Nada? No, profe, de mi parte ninguna. Ok, bien. Para la siguiente sección, o para sí, siguiente sección, no es siguiente sección, siguiente tema, todavía forma parte de JavaScript, así lo veo, o ECMAScript. Para el siguiente tema, debemos tener ya un servidor instalado local. Entonces, la tarea moral, porque no la voy a revisar, pero sí la van a necesitar más adelante. Tarea... lo voy a llamar moral. Depende de quién la quiera hacer. Se espera cuando, o se esperan a cuando deje ya la actividad donde van a requerirlo.
es instalar XAMPP en la máquina personal. Es recomendable que se haga sobre Linux. Ya les comentaba sobre la importancia de usar Linux. Antes de que termine su carrera, es bastante útil, interesante y a veces hasta obligado que tengan experiencia usando Linux. Y esta materia se presta para ello, para que empiecen a utilizarlo. Entonces, por eso pongo aquí que es recomendable que se haga sobre Linux. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bueno, pues si a pesar de mi recomendación usan Windows, bueno, también pueden usar Windows. Okay. XAMPP significa esto es L Linux, W Windows. Ok, es una aplicación, un paquete de desarrollo web que funciona para Linux y para Mac también. Es lo que significa la X. A significa servidor, déjenme ponerlo así. Lo voy a poner aquí abajo. La X implica todo esto. La A implica todo esto otro más. Es servidor. Servidor Apache o servidor HTTP. También se puede configurar para que sea HTTPS si tenemos un certificado llamado Apache. Hay varios servidores o programas servidores HTTP o web. El que tiene instalado este paquete es Apache. Después M, servidor, gestor, MySQL, pero en las últimas versiones ya no tiene MySQL, tiene MariaDB. Tiene MariaDB. Bueno, M, en versiones viejas de XAMPP, implicaba MySQL, pero en las nuevas versiones la M implica MariaDB. Bueno, como dato curioso, interesante, el creador de este gestor de base de datos de código abierto dio nombre a sus creaciones, a estos gestores, por el nombre de sus hijas. Una hija se llama Mai y otra se llama María, por eso le puso estos nombres a estos gestores de bases de datos. Y por último, P es el lenguaje, es el intérprete de lenguaje de programación dado servidor.
Es PHP. Vean qué coctelazo de aplicaciones instalan en este paquete, ¿no? Champ. Y lo que vamos a necesitar para lenguajes de Internet. Paulatinamente vamos a ir moviéndonos un poco más hacia el servidor. Ahorita partimos del cliente, como ya se dieron cuenta, con HTML, CSS, JavaScript o ECMAScript. Y vamos a empezar a agregar al servidor para que en la próxima clase, con esto termino, tema de la próxima clase, Ajax. ¿De acuerdo? Bueno, con eso termino la sesión de hoy, chicos. Pues gracias por el tiempo, como siempre. Profesor, Y sí, de la parte del programa que tenemos que descargar, ¿descargamos la última versión? sí, descarguen la última versión. Bueno, es que aquí me sale la 8.1.6. ¿Descargo esta? Más bien voy a corregir lo que acabo de decir. Descarguen la versión estable. Si la última todavía ven que aparece como versión beta, no la descarguen todavía porque nos va a dar dolores de cabeza. Descarguen la última versión estable. No debe decir beta, debe decir liberada o estable, o luego llegan a usar otras palabras. ¿De acuerdo? Pues es que de hecho desde la página oficial ya aparece descargar la 8.1.6. Ok, 8.1.6. ¿Y cuándo es la fecha de liberación? ¿No dice? No, no dice. Porque también se Híjole. puede descargar otras versiones que la anterior es la 8.0.19. Aquí está la 7.4, la 8.0 y la 8.16. Pues descarguen la penúltima. No voy a hacer que esta última les implique algunas complicaciones. La penúltima entonces, 8.0.19. ¿De acuerdo? Perfecto, Bruce. Listo. ¿Para ¿Alguna cuándo otra es el duda? reproductor? ¿El Sí. reproductor para cuándo es? Todavía no pongo fecha límite. Ya lo discutimos la próxima clase, la fecha. Por esto del paro, pues saben que mañana hay una asamblea y a lo mejor se decide. Yo creo que en función de eso podría yo indicar una fecha. Pero estimen más o menos 2 semanas, es lo que normalmente dejo, ¿no? 2 semanas para trabajar en ese proyecto. Más o menos estimen 2 semanas. Pero ya mañana, a ver qué pasa en la asamblea. ¿De acuerdo? ¿Alguna Sí, otra profesor. duda? Voy a escribir aquí 2 semanas. Bueno, si no hay otra duda, me despido, chicos. Nos vemos la próxima sesión. Ya se me bajó mi cámara, miren, nada más se me veía la frente. Ahí está. Chicos, nos vemos entonces. Hasta luego, profe. Saludos, profe, que esté bien. Igualmente, chicos, bye.